Bien, pues muy buenos días a todos y muchas gracias a Ignacio Astarloa, a Javier Zarzalejos, al presidente Aznar por invitarme un año más a este Campus FAES, a esta 11ª edición ya, Javier, del Campus de FAES. Y quiero empezar felicitando a la propia Fundación, felicitando a FAES por el conjunto del trabajo que está haciendo, pero muy en particular por el trabajo que lleva haciendo y que continúa en este momento realizando en relación con el riesgo de ruptura de la unidad nacional. Un trabajo muy sólido, muy consistente, muy argumentado, y basta ver esas 20 preguntas con respuesta sobre la secesión de Cataluña y, por cierto, el impacto que tuvo para saber que en efecto es sólido, es consistente y es argumentado. Un trabajo el que hace la Fundación que, además, como es norma de la casa desde siempre, lo que trata es de aglutinar personas e ideas dentro del espectro de quienes creemos, en este caso, que España existe, que no es algo que sea falso, inventado o impostado o forzado, pero aglutinando personas e ideas, y no hay más que ver también, además del programa de esta edición del campus en este curso, esa magnífica publicación que es la versión escrita de los coloquios llamados Cataluña en Claro, que la Fundación ha editado después de organizar unos coloquios verdaderamente resonantes y verdaderamente importantes en Barcelona a lo largo de todo este curso. Entiendo que todas esas publicaciones deben de estar disponibles ahí en el stand de publicaciones, así que también sirven para animar a acercarse a ellas. Y es un trabajo que, además de sólido, de argumentado, de aglutinador, además es un trabajo continuo, pertinaz, para desgracia, de quienes siempre y desde hace ya muchos años ven en esta fundación algo así como el peor de sus adversarios. Lo cierto es que es un trabajo que ni para ni va a parar. Viene desde los mismos orígenes, desde la Fundación, desde los propios años 90, que se ha expresado y ha habido reflexiones sobre la Constitución, las amenazas contra la Constitución, sobre la sociedad abierta y sus enemigos, que diría Popper. Ha habido reflexiones en todos y cada una de las 11 ediciones de este campus de FAES. Se hizo una reflexión y una tarea muy importante cuando se aprobó, bien es cierto que lo hizo muy poquita gente en el referéndum convocado al efecto, pero cuando se aprobó finalmente el vigente Estatuto de Cataluña, se ha hecho cuando desde las páginas de la revista Cuadernos de Pensamiento Político se ha desmontado, por ejemplo, el mito quebequés, y desde entonces ya nadie más ha vuelto a invocar el mito quebequés, dicho sea de paso. Y también cuando empezó la violencia política, porque la violencia política, que por desgracia ha vuelto a aparecer en el panorama español, pues empezó apareciendo en Cataluña, y ahí hay un papel, si no recuerdo mal, pues debe ser del año 2005-2006, de Miguel Ángel Quintanilla, que lo explica muy bien. Y lo sigue haciendo ahora, sigue trabajando en favor de la Constitución como norma vigente, como norma que expresa la decisión democrática de los españoles. Lo sigue haciendo ahora en este curso que lleva como título La Constitución Territorial y el desafío secesionista, que dirige Ignacio Astarloa, que es un excelente curso por el cual yo felicito muy sinceramente a Iñaki, con excelentes ponentes, magníficos ponentes, y el primero de ellos es Pedro Gómez de la Serna, que me cabe el honor de presentarle. De Pedro Gómez de la Serna puedo decir unas cuantas cosas. Puedo decir que es diputado por Segovia, que es portavoz en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, portavoz del Grupo Parlamentario de la mayoría en la Comisión Constitucional del Congreso, que es licenciado en Derecho, que es funcionario superior del Cuerpo de Técnicos de Administración Civil del Estado. Fue director de gabinete de Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior, en el año 2000. Ese fue el momento en el que, si no me equivoco, Pedro, te acercaste ya de manera definitiva a la política activa. Fue luego también director general de Administración Periférica del Estado, fue director del gabinete del vicepresidente del Gobierno. Y puedo decir también, además de esta trayectoria brillante, que es un magnífico parlamentario. Lo decía hace un momento Iñaki Astarloa. De los que de verdad
enaltece la función parlamentaria y la misión parlamentaria. Merece la pena escucharlo o leerle en el diario de sesiones del Congreso, que llama las cosas por su nombre, que cuando habla de independentistas les llama independentistas, que cuando habla de comunistas les llama comunistas, que no siente ese miedo paralizante ante el nacionalismo, sino todo lo contrario, que tiene una enorme solidez en su argumentación. Solidez en la argumentación porque hay solidez en su preparación, porque Pedro Gómez de la Serna conoce muy bien y domina muy bien el derecho, el pensamiento político, la historia, por eso desmonta de una manera muy eficaz, y lo ha hecho en alguna sesión parlamentaria, todos esos falsos mitos históricos del nacionalismo catalán sobre soberanías que nunca existieron o sobre naciones que nunca existieron. Domina el derecho, el pensamiento político y la historia y tiene sentido histórico, es decir, sentido de la continuidad histórica de la nación española, cosa que esta última, pues desgraciadamente, no es muy frecuente en el panorama político español de nuestro tiempo. Puedo decir también que es un amigo, Pedro de la Serna, al que admiro, que mantiene una doctrina y un pensamiento muy claro sobre la Constitución, sobre la unidad de España. Con esa doctrina nos identificamos muchos, porque forma parte, está en nuestras señas de identidad como partido político del Partido Popular. Y defiende con tesón esas ideas, y lo ha hecho siempre, no solamente ahora, en esta etapa en la que estamos en el Gobierno, o cuando estuvimos en el Gobierno a principios de los 2000, lo hizo también en las duras, cuando también estuvo y siguió siendo parte muy activa del Partido Popular, cuando silbaban, ¿verdad, Pedro?, alrededor de nuestras cabezas aquellas balas de cañón que disparaba el talante de Zapatero. Aquellas balas de cañón y aquel talante que llevó a nuestra nación a la ruina, no solo económica, sino también anímica, moral e institucional. Y eso me lleva a una última reflexión con la que termino muy rápido para dar la palabra a Pedro, y es que venía ahora viendo en los periódicos es exagerado decir propuestas, pero en fin, no tengo más remedio que usar eso, o los dichos de los candidatos al liderazgo del Partido Socialista, que aparecen hoy reflejados en la prensa en la medida que los periodistas con enorme habilidad logran reunir unas cuantas letras de lo que es la nada, ¿no? Y solamente me pregunto si alguno de los candidatos al liderazgo del Partido Socialista está en condiciones o se considera a sí mismo en condiciones y con ánimo de pronunciar en voz alta la lectura del artículo 2 de la Constitución. Porque me temo que, desgraciadamente, no lo harían, no se sentirían capaces de hacerlo. Y eso es muy grave. Eso significa que el socialismo español es el único de Europa que no tiene una idea clara de su propia patria. Y eso no le pasa al socialismo alemán, no le pasa al socialismo o al laborismo británico, mucho menos al socialismo francés, ni al italiano, ni al holandés, ni al sueco. No, solo esto es un endemismo propio de aquí, de nuestra nación. Y eso nos obliga a recordar la responsabilidad del Partido Socialista. Porque hasta que llegó el Partido Socialista al gobierno de la Generalitat de Cataluña, hasta ese momento nadie hablaba de reforma del Estatuto, no digamos ya de independencia. Es que nadie había planteado una reforma del Estatuto. Quien plantea una reforma del Estatuto se supone, o ellos decían, que para dar un marco de estabilidad para no sé cuántas generaciones, fueron los socialistas. Y a partir de ese momento las cosas no han parado de empeorar. De manera que del Pacto del Tinell al Estatuto hay que ver cuánto han dañado la convivencia y las instituciones. No quiere decir esto que exculpe en absoluto a los nacionalistas, todo lo contrario. Lo que ocurre es que en los nacionalistas está en su naturaleza. Lo que digo es que no hubiera ocurrido así
al menos no hubiera ocurrido de la manera que están sucediendo las cosas, si el Partido Socialista no hubiera considerado preferible cualquier alianza, cualquier estrategia con tal de lograr que el Partido Popular no volviera al gobierno. Y el resultado es que el Partido Popular volvió al gobierno y con una idea clara para evitar esa secesión. El resultado es también que el Partido Socialista, especialmente en Cataluña, se está desmenuzando delante de nuestros propios ojos, delante de nuestra propia mirada, y el resultado de todo esto, y lo más grave, es que España y Cataluña dentro se encuentran al borde de la ruptura. De manera que, hecha esta introducción y pidiendo disculpas por haberme extendido quizá en demasía, doy la palabra a Pedro Gómez La Serna, que seguro que nos va a pronunciar una conferencia verdaderamente interesante. Muchas gracias.